Si no consumes, eres un problema. Si no produces datos, eres invisible. Y si decides no participar en el juego, la sociedad tiene una palabra para ti. Boludo. Hoy voy a defender algo peligroso. Ser boludo puede ser la última forma de libertad. La palabra boludo no es solo un insulto, es un marcador social. Si comprás y actualizás, eres útil. Si parás, eres un inútil. La cosa funciona así. Por un lado está el esclavo moderno, no hay cadenas visibles, solo necesidades que se multiplican. Por el otro lado está el boludo, el que decide no jugar, y por eso mismo resulta incómodo. Que te llamen boludo es la forma civilizada que tiene la sociedad de sacarte del mapa productivo. Y esa pequeña exclusión cumple perfectamente su función. Nadie quiere estar ahí. No hay una sala de malvados riéndose. El sistema no conspira, funciona. Las empresas buscan crecimiento, los algoritmos buscan atención. Las plataformas buscan tus datos y vos, cada segundo, le estás entregando cantidades de datos. Lo que miras, lo que compras, lo que odias. Todo eso cambia su próximo movimiento. Una persona consumista saturada sigue alimentando la máquina. Quien se retira del ruido se vuelve impredecible. El impredecible no se monetiza bien, y una mente que no se monetiza, el sistema lo margina, la etiqueta y la denomina boludo. Hay algo inquietante. Nunca hubo tanto acceso al conocimiento y nunca hubo tanta gente incapaz de pensar por sí misma. Porque pensar no es acumular información. Pensar es soportar el silencio el tiempo suficiente para que surja una idea propia. Ese silencio hoy está prácticamente prohibido. Si buscan silencio, te ofrecen ruido. Si buscas profundidad, te ofrecen contenidos rápidos. Y en ese hueco, en ese pequeño hueco, aparece el boludo. No por ignorante, sino por no querer jugar en ese tablero. En 1996, Alphonse Cornella acuñó un término que hoy suena como diagnóstico: infoxicación, intoxicación por información. No faltan datos, sobra ruido. Vivimos con pestañas abiertas como escudos, 7 pestañas como muro para no escuchar el silencio. Podcast en cola que amortiguan la responsabilidad de pensar, fotos que nunca miraremos otra vez. El resultado es práctico. Una mente ruidosa no pregunta. Y una mente que no pregunta es fácil de gobernar. El síndrome de Diógenes es un trastorno de la conducta. Frecuentemente aparecen ancianos que viven solos y es caracterizado por el aislamiento social extremo, abandono de la higiene personal y acumulación compulsiva de basura o en seres inútiles en el hogar. Hoy existe una versión digital. Guardamos archivos, ideas a medias, proyectos eternamente en proceso, acumulamos para cubrir algo. Creo yo que es el miedo a la pérdida, la necesidad de prueba, la excusa de por si acaso. Pero en ese por si acaso se va la vida. Acumular es una forma de procrastinación existencial. Y si alguien decide no participar, se le etiqueta porque el sistema requiere piezas. Y si no eres pieza, eres anomalía. La historia es simple y demoledora. Hace más de 2000 años, el hombre más poderoso del mundo, Alejandro Magno, se encontró con alguien al que no podía ofrecerle nada. Ese alguien era Diógenes de Sinope. Un tipo que, en pleno día, caminaba con una lámpara diciendo que buscaba un hombre. No un hombre con estatus, sino alguien que se bastara a sí mismo. Cuando Alejandro le dijo: Diógenes, pídeme lo que quieras, Diógenes le respondió: apártate, me tapas el sol, idiota. Ese gesto no es una anécdota, es una ruptura. Diógenes no escribía manuales, no vendía frameworks. Enseñaba con el gesto, enseñaba la autarquía,
La libertad como reducción de dependencias. No es pobreza romántica, es precisión psicológica. Quitar lo superfluo no empobrece, clarifica. Y ahí está el choque real. El poder absoluto frente a alguien que no necesita nada. Imagínate años de trabajo, fotos, proyectos, horas guardadas en disco. Un fallo. Los discos dejan de existir. En segundos, terabytes de vida se evaporan. Reacción 1, pánico. Reacción 2, silencio. Y en ese silencio aparece algo inesperado. Espacio. La vida te obliga a decidir de verdad. La disciplina que nunca tuviste la trae el accidente. Te ves forzado a seleccionar, a priorizar, a limpiar. Y descubres que la mayoría de lo que guardabas no era memoria, era miedo. Miedo a olvidar quiénes fuimos. Miedo a aceptar que ya no somos eso. Miedo a soltar. Porque recordar no necesita objetos, pero soltar sí exige aceptar que algo terminó. Perder puede ser disciplina. La pérdida destruye la ilusión de que más es mejor. A veces más es solo ruido. La libertad no es un menú infinito de opciones. Es tener menos dependencias. Es una escasez elegida. Esa es la autarquía moderna. Menos necesidad, más criterio. El escritor Isidoro Blaisten, en La balada del boludo, jugó con dos tipos de personalidades. Los astutos que administran la luna y los boludos que la miran. Los astutos rentabilizan la vida. Los boludos la contemplan. Cuando alguien quiere amor, no busca un gerente en la luna. Busca a quien puede mirar sin calcular. No te dejo un plan, te dejo una escena. Imagínate, una madrugada, sin notificaciones, alguien sentado, con dos discos duros que ya no importan, mirando una estrella que no tiene patrocinador. Eso es, simple y brutalmente, la libertad que buscamos. El sistema, tal vez, no teme a los rebeldes estéticos. Teme al tipo que un día se levanta, mira todo el circo y decide no participar. Para el sistema, ese es un boludo. Para la libertad, puede ser el único hombre en la habitación. No te conviertas en esclavo por miedo a parecer boludo. Sepárate, que te llamen boludo. Y como se quedaron hasta el final, en vez de pedirles lo que siempre se pide aquí en YouTube, les voy a dejar un regalo. La balada del boludo de Isidoro Blaisten. Por mirar el otoño, perdí el tren del verano. Usaba el corazón en la corbata. Se subió una nube cuando todos bajaban. Su madre le decía: no mires las estrellas para abajo, no mires la lluvia desde arriba, no camines las calles con la cara que ensucias la camisa. No lleves tu corazón bajo la lluvia, que se moja. No des la espalda al llanto. No vayas vestido de ventana.
no compres ningún Tilbury en desuso. Mira a tu primo el recto, que duerme por las noches. Mira a tu primo el justo, que almuerza y se sonríe. Mira a tu primo el probo, puso un banco en el cielo. Tu cuñado el astuto, que ahora alquila la lluvia. Tu otro primo el sagaz, que es gerente en la luna. Tienes razón, mamá, dijo el boludo, y se bebió una rosa. No seré más boludo. Y se bajó del viento. Seré astuto y saorí. Y dio vuelta una estrella para abajo y se metió en el subte. Y quedaron las gaviotas en el río. Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron: eres pobre, pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo, y quemaba en las plazas las hojas que molestan en otoño. Y llegó fin de mes, cobró su primer sueldo, y se compró 5 minutos de boludo. Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron: has vuelto a ser boludo, boludo, seguirás siendo siempre el mismo boludo, seguirás siendo el mismo boludo siempre, seguirás siendo un boludo siempre, debes dejar de ser boludo, boludo. Y medio boludo, con esos 5 minutos de boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo boludo para siempre. Y subió las escaleras para abajo, hizo un hoyo en la tierra, miraba las estrellas. La gente le pisaba la cabeza, le gritaba boludo, y él seguía mirando a través de los zapatos. Entonces vino un alegre y le dijo: boludo alegre. Vino un pobre y le dijo: pobre boludo. Vino un triste y le dijo: triste boludo. Vino un pastor protestante y le dijo: reverendo boludo. Vino un cura católico y le dijo: sacrosanto boludo. Vino un rabino judío y le dijo: judío boludo. Vino su madre y le dijo: hijo, no seas boludo. Vino una mujer de ojos azules y le dijo: te quiero.